Hola a todos, bienvenidos a este noveno video sobre el curso Propiedades Físico-Mecánicas de la Madera. Este video se trata sobre el seminario de ejercicios de muestreo y propiedades físicas de la madera. Al terminar la sesión, el estudiante aplica los conceptos sobre muestreo y propiedades físicas de la madera para calcular el número de probetas, pesos, volúmenes y dimensiones a diferentes condiciones de humedad. Ahora pondremos en práctica lo aprendido. Ejercicio 1. Piden calcular el número de probetas. Como se indica que se debe trabajar al 95% de confianza, para el n preliminar usaremos t igual a 2. Usando la fórmula con un coeficiente de variación piloto de 10.1%, el resultado es 17. Luego, para determinar el número de probetas final, usamos el valor de t con un alfa medio igual a 0.025 y grados de libertad igual al n preliminar menos 1, es decir, 16. El valor de t resulta 2.1199. Usando la fórmula, el n final resulta 17, por lo que no se debe añadir ninguna probeta más, ya que la muestra preliminar fue suficiente, es decir, se trabajará con 17 probetas. Ejercicio 2. Piden calcular el número de probetas. Para ello, nos dan el resultado de sus experimentos. Recordemos la fórmula usada en el ejercicio anterior. El coeficiente de variación proviene de la división de la desviación estándar entre la media. Y el error relativo proviene de la división del error absoluto, que tiene las mismas unidades que la variable, entre el promedio. Simplificando el promedio, queda la siguiente fórmula. Calculamos el promedio y la desviación estándar. Obtenemos el valor de t con alfa medio igual a 0.025, grados de libertad igual al número de datos experimentales menos 1, es decir, 19, y con ello el valor de t resulta 2.0930. Usando la fórmula, el número de probetas resulta 23, por lo que se debe aumentar 3 probetas más. Ejercicio 3. Una tabla de Pomaquiro al 25% de humedad pesa 10.5 kilogramos. Para las dos primeras preguntas es necesario calcular la masa anhidra de la tabla. Así que, como la tabla tiene 25% de humedad, la masa húmeda es el 125% de la masa anhidra. Por lo tanto, la masa anhidra es 8.4 kilogramos. Pregunta A. Si la masa anhidra es 8.4, el contenido de humedad al cual la tabla pesa 8.7 es 3.57%. Pregunta B. La masa al 8% de contenido de humedad será el 108% de la masa anhidra, es decir, 9.072 kilogramos. Pregunta C. La densidad básica cuantifica la sustancia leñosa que hay por metro cúbico de volumen saturado. Recordando la fórmula, solo falta hallar la masa anhidra. Entonces, la masa al 60% es el 160% de la masa anhidra, por lo que la masa anhidra es 9.812.5 kilogramos. Entonces, la densidad básica resulta 0.82. Ejercicio 4. Un lote de quillobordón al 60% de contenido de humedad perdió 2.700 kilogramos de agua al ser secado. Pregunta A. Piden el contenido de humedad final. Primero vamos a plantear el problema de la siguiente forma. La masa al 60% en función de la masa anhidra y la masa al m%, que es la incógnita, también en función de la masa anhidra. Entonces, la masa de agua perdida es un porcentaje de la masa anhidra, que resulta de la diferencia entre 60 y m%. Entonces, si calculamos la masa anhidra, podremos hallar el m%. Con la fórmula de la densidad básica hallamos la masa anhidra, ya que tenemos el volumen saturado igual a 15 metros cúbicos. Entonces, la masa anhidra resulta 9.000 kilogramos. Finalmente, el contenido de humedad es 30%. Pregunta B.
La cantidad de agua que se pierde será la variación porcentual de 60 a 12% con respecto a la masa anhidra. O sea, será el 48% de la masa anhidra, por lo explicado en el problema anterior. Entonces, la masa de agua perdida es 4.320 kilogramos. Ejercicio 5. Una viga al 50% de humedad pesa 56 kilogramos. Pregunta A. Si se tuviera la densidad básica, se podría hallar el volumen al 50% que es igual al volumen saturado. Con la siguiente fórmula hallamos la densidad básica, la cual resulta 0.38. Ahora, usando la fórmula de la densidad básica, despejamos el volumen saturado y resulta 0.098 metros cúbicos. Pregunta B. Se pide el contenido de humedad al cual la densidad es 0.75 gramos por centímetro cúbico. Recordemos la relación entre densidad y peso específico. Entonces, si se llegara a comprobar que el m% es mayor o igual al punto de saturación de fibras, podríamos hallar el contenido de humedad usando la densidad básica. Para confirmar eso, vamos a comparar 0.75 con la densidad al punto de saturación de fibras. Si resulta menor, eso quiere decir que llegará a ser 0.75 a un contenido de humedad mayor al punto de saturación de fibras. Calculamos la densidad al 30% y se comprueba que es menor a 0.75, por lo que se comprueba la condición esperada. Finalmente, calculamos el m%, el cual resulta 97.37%. Pregunta C. Piden calcular el volumen al 10% si en condición saturada es 9 metros cúbicos. Primero debemos calcular el peso específico al 10%. Con la fórmula usada en el problema anterior, a partir del peso específico anhidro, obtenemos que el peso específico al 10% es 0.41. Luego, multiplicamos por G1 la fórmula que usamos hace unos momentos y obtenemos la siguiente igualdad. Luego expresamos los pesos específicos en función de masa anhidra y volumen, simplificamos y nos queda la siguiente igualdad. Con esta última fórmula calculamos el volumen al 10%, el cual resulta 8.32 metros cúbicos. Ejercicio 6. Se tiene una tabla de moena amarilla de corte tangencial. Eso quiere decir que la cara de mayor área es tangencial. Entonces el ancho de la tabla es la dimensión tangencial y el espesor es la dimensión radial. Pregunta A. Nos piden la contracción parcial al 15%. Para ello tenemos las dimensiones saturadas y al 15%. Usando la fórmula, obtenemos que la contracción parcial radial hasta el 15% es 2.4%. Pregunta B. Nos piden la dimensión tangencial al 13%. Como tenemos de dato la dimensión tangencial saturada, debemos hallar la contracción parcial tangencial hasta el 13% y luego le restamos ese porcentaje. Vamos a plantear el siguiente esquema para recordar cómo obtener la contracción parcial. Encontremos una relación entre contracción y variación del contenido de humedad. En el siguiente esquema, la contracción total es a toda la variación de humedad, o sea, el punto de saturación de fibras, como la contracción parcial es a la variación desde el punto de saturación de fibras hasta m%. Con esta relación despejamos la contracción parcial. Luego, solo nos faltaría hallar la contracción tangencial total. Para ello, con las dimensiones tangenciales saturadas y al 15%, hallamos la contracción parcial hasta el 15%. Ese valor lo igualamos con la fórmula y obtenemos que la contracción tangencial total es 9%. Luego calculamos la contracción parcial hasta el 13% y resulta 5.1%.
Eso quiere decir que la dimensión tangencial al 13% perdió 5.1% de la dimensión saturada. Por lo tanto, sería el 94.9% de la dimensión saturada, es decir, 7.83 pulgadas. Ejercicio 7. Piden la densidad al 14% de una madera que tiene un contenido de humedad máximo igual a 196%. Debemos hallar el peso específico al 14% y con la relación entre densidad y peso específico podremos hallar la densidad al 14%. Recordamos que la porosidad al contenido de humedad máximo es igual a 0, por lo que, recordando la fórmula de la porosidad, la densidad básica resulta 0.38. Con este resultado podemos calcular el peso específico al 14%, el cual resulta 0.40. Finalmente, la densidad al 14% es 0.46 gramos por centímetro cúbico. Gracias por su atención.